Hola, ¿qué tal? Paz y bien para todos. Bienvenidos a mi canal de YouTube Verbum Dei OFM. Los saluda como siempre Fray Javier del Ángel de los Santos, franciscano, biblista. Gracias por acompañarme una vez más. En esta ocasión estaremos comentando el Evangelio correspondiente al tercer domingo de Cuaresma, 7 de marzo de 2021. Qué rápido se está yendo este año, ¿verdad? La perícopa, el texto está tomado del Evangelio según Juan, capítulo 2, versos 13 al 25. Así es, se interrumpe un poquito el ciclo de Marcos y vamos a estar leyendo en algunos domingos del tiempo de Cuaresma el Evangelio según Juan. Como siempre, el texto íntegro completo lo pueden encontrar aquí debajo del video, ¿ok? Pues empecemos entonces. Espero que se encuentren bien listos ya, ¿ok? Aquí vamos. Miren, algunos de los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías y Ezequiel, habían denunciado un culto hipócrita en el templo, esperando una purificación del templo de Jerusalén. Jesús va más allá. No ha venido a purificar el templo, sino a revelar quién es el verdadero templo de Dios. Y ese es el tema central del Evangelio de este domingo. Entonces, tenemos que tener en cuenta, como siempre, el contexto histórico para poder comprender lo que el evangelista quiso comunicarnos. El Evangelio de Juan fue escrito seguramente después del año 85 después de Cristo. Hay quien dice que quizá en el 90 o hasta el 95. Algunos se atreven a afirmar que hasta posiblemente por allá del año 100 después de Cristo. Y fue escrito por una comunidad compuesta de mayoría judíos y algunos gentiles que creyeron que Jesús era el Cristo, el Mesías. Esta comunidad o comunidades reciben el nombre de joánicas, por pertenecer a la tradición literaria de este evangelio y de las cartas atribuidos a un tal Juan. Tradicionalmente se ha dicho que este Juan era uno de los discípulos de Jesús, pero hoy sabemos que esta afirmación carece de valor histórico. Para nosotros el autor es anónimo, lo mismo que los otros tres evangelios sinópticos, ¿ok? Lo que sí se puede notar es que es una obra escrita en colaboración a lo largo de varias décadas por diversos autores que se mantuvieron anónimos y que crearon una teología poética muy rica y muy poderosa en símbolos y en imágenes. Para el momento en que el Evangelio de Juan fue terminado, el templo de Jerusalén ya había sido destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Uno se preguntaría, ¿por qué le interesa al evangelista presentar a Jesús haciendo esta crítica profética al templo y al sistema sacerdotal, si en realidad ya había sido destruido? Entonces, en el contexto del Evangelio de Juan, tenemos que tomar en cuenta que hay un conflicto entre dos grupos. Los judíos que creen en Jesús de Nazaret como el enviado de Dios, el Hijo de Dios y el Cristo o Mesías, ¿sí? Cristo, Mesías, acuérdense, son sinónimos. Cristo es en griego, Mesías o Mesías es en hebreo, y eso significa ungido, ¿ok? Entonces está ese grupo, los que creen que Jesús es el enviado de Dios, el Hijo de Dios y el Cristo, y los judíos que no lo creen. Entonces, los judíos creyentes en Jesús habían empezado a ser expulsados de las sinagogas y a ser desacreditados públicamente como herejes del judaísmo. No sabemos con certeza la dimensión o la extensión del problema, pero sabemos que sí existió. Y en represalia, los judíos que creyeron en Jesús, en este caso los de las comunidades joánicas, respondieron a su vez desacreditando en el Evangelio a los judíos que no creyeron en Jesús. Entonces, lo que vemos en el Evangelio de Juan es un debate cristológico, es decir, acerca de la identidad y la misión de Jesús de Nazaret como el Cristo. Pero la versión que estamos escuchando es solo la de una de las partes, la de las comunidades joánicas. No tenemos la otra versión, ¿ok? La del otro partido, la de la otra parte. De modo que los conflictos entre los conflictos entre Jesús y los judíos que vemos en el Evangelio de Juan, atención a esto, los conflictos que vemos entre Jesús y los judíos en el Evangelio de Juan son más bien la relatoría de un debate cristológico que está ocurriendo a finales del siglo I, ¿sí? Son eso.
más que una crónica de los encuentros entre Jesús y las autoridades religiosas judías de los años 30 del siglo I, ¿ok? No se trata tanto de eso, se trata de ese debate cristológico que está ocurriendo a finales del siglo I entre las comunidades de judíos que sí creen en Jesús como Mesías y las que no lo creen, ¿ok? Entonces, nos podemos imaginar que fue una confrontación muy dolorosa e incluso agresiva, pero habríamos tenido que estar ahí para comprender y experimentar mejor las motivaciones y las consecuencias de las decisiones de estas personas, ¿ok? Por eso, cuando en el Evangelio de Juan se habla de los judíos, hay que estar muy atentos. Esos judíos de los que se habla ahí no son los judíos de hoy, ¿ok? Bien atentos a eso. Por judíos, en Juan, se pueden entender tres grupos. Uno, los líderes religiosos. Dos, algunas personas de entre el pueblo. Y tres, el pueblo en general. Entonces, por estrategia literaria y retórica, debido al conflicto que ya mencioné antes, siempre que Juan habla de los judíos con referencia a los líderes religiosos, lo hace de manera negativa, presentándolos en oposición, en confrontación, en choque con Jesús y con su plan de traer vida a la humanidad. Cuando en Juan o en los otros evangelios oigamos judíos, debemos pensar, no debemos pensar en los judíos de hoy, porque muchas veces los cristianos han proyectado en los judíos de su propia generación la responsabilidad de unos cuantos judíos que quizás estuvieron involucrados en la muerte de Jesús, ¿ok? Desgraciadamente, este tipo de actitudes ha provocado lo que conocemos como antisemitismo, el odio o rechazo, ¿sí?, a todo lo que es judío. Y a tal grado que incluso a muchos se les pasa por alto que Jesús no era cristiano católico, sino judío, ¿ok? Jesús era un hombre judío. Entonces, hay que estar prevenidos contra ese prejuicio antijudío para no caer en él, ¿ok? Muy bien. Esto hay que repasarlo, lo que acabo de decir ahorita toma su tiempo, yo sé, pero los invito a que lo repasen, lo vuelvan a escuchar, vayan tomando notas para que quede bien asentadito, bien firme este contexto histórico, ¿ok? Entonces, habiendo dicho todo esto, estamos en una mejor posición de entender, ¿sí?, en su propio contexto, no el nuestro, la perícopa de hoy. Veamos pues. A lo largo de su evangelio, Juan nos presenta a Jesús aboliendo o reemplazando fiestas, tradiciones o símbolos judíos, algunos de los cuales se los adjudica a sí mismo, como la perícopa de hoy, donde Jesús hace una denuncia tremenda del sistema del templo y anuncia una sustitución con el auténtico santuario, que es Él mismo. A diferencia de los evangelios sinópticos, que presentan esta escena de Jesús en el templo, ¿sí?, expulsando a los vendedores, hacia el final de sus narraciones, inmediatamente después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, Juan, en cambio, la ha puesto casi al inicio de su evangelio, ¿sí? Es casi al inicio del ministerio público de Jesús, durante la primera de al menos 3 visitas que Jesús hace a Jerusalén. Entonces, en Juan, este es el episodio que detona, que desata la confrontación entre las autoridades religiosas que dirigen el templo, es decir, el sumo sacerdote, que en el Evangelio de Juan es el asesino intelectual de Jesús, los saduceos, que son la casta sacerdotal, y quizás algunos de entre el Sanedrín, el Supremo Tribunal de Israel. ¿Ok? Dice el texto, se acercaba la Pascua de los judíos. La palabra Pascua significa literalmente salto o paso. En vez de llamarla por su nombre correcto, que era la Pascua de Yahvé o la Pascua del Señor, tal como se le llamaba en el libro del Éxodo, capítulo 12, verso 11, el evangelista la llama Pascua de los judíos. ¿Por qué? Para el evangelista, esta Pascua ya no era más la heredera de aquella Pascua constituida en el Éxodo, que era una fiesta auténtica de liberación, sino que se había convertido, lo vamos a ver, en una fiesta propia del régimen religioso judío y ya no celebraba lo que debería celebrar. Hay que estar bien atentos, porque en el Evangelio según Juan, según ya expliqué antes, Jesús es presentado criticando, desacreditando y desmantelando las fiestas
instituciones judías, ¿ok? Y reemplazándolas ya sea con sí mismo o con su mensaje. Entonces, esta es ya una clara señal del conflicto entre las dos comunidades de las que les hablaba al inicio. Los que creen en Jesús, judíos que creen en Jesús, con los que no creen en Jesús, ¿ok? Más adelante veremos cómo Jesús denuncia que las autoridades religiosas, al haber convertido el templo en un mercado, han comercializado la religión y la han convertido en un instrumento de dominio y de opresión, de engaño y de avaricia. Es decir, esa Pascua se celebraba para beneficio no del pueblo, sino de la casta sacerdotal en el poder, que dominaba al pueblo en nombre de Dios para sus propios intereses. Y esta es la razón por la que el evangelista la llama la fiesta de los judíos y no ya la Pascua de Yahvé, es decir, la Pascua del Señor, la fiesta de liberación del pueblo. ¿Ok? Continúa el texto. Y Jesús subió a Jerusalén. La gente siempre sube a Jerusalén, porque en su parte más alta, Jerusalén se encuentra a 786 metros sobre el nivel del mar. La gente subía a Jerusalén, sobre todo para las tres principales fiestas de peregrinación, las más importantes. ¿Cuáles son? Atentos. La Pascua, el Sukkot, o la fiesta de las tiendas o tabernáculos, y el Shavuot, o fiesta de Pentecostés. ¿Ok? Pentecostés era una fiesta judía, antes de convertirse en una fiesta cristiana. ¿Ok? Con motivo de la Pascua, Jerusalén triplicaba a sus habitantes debido al número de peregrinos que llevaban para las fiestas, ¿sí? Por lo que las ganancias económicas también aumentaban para los dirigentes religiosos. Fíjense, todos los negocios giraban en torno al templo, es decir, al sistema cultural y sacerdotal que se requería para poder celebrar las fiestas. Y entonces dice el texto que encontró Jesús en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados en sus puestos. ¿Qué encuentra Jesús? Jesús no encuentra en el templo gente en adoración o plegaria o reconciliación, sino dice el texto, mercado. Al menos eso nos hace mirar el evangelista, ¿ok? Hacia allá nos hace mirar el evangelista. ¿Qué pasa aquí? El verdadero Dios del templo ahora es el dinero, la conveniencia, el interés monetario, lo que en aquel tiempo se le llamaba mamón, una palabra aramea que significa riqueza, el desmedido afán de lucro, el interés económico. Y esta palabrita mamón era también una divinidad, ¿sí?, de la avaricia. Entonces, el Dios verdadero ha sido sustituido por el Dios mamón, el Dios del lucro económico. Tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Lucas, Jesús hablará de que no se puede servir a Dios y a mamón, o a su equivalente en griego, mamonás, ¿ok? Así se pronuncia en griego, mamonás. Esto lo encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 24, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 13, ¿ok? El evangelista comienza la idea que está detrás fundamentalmente es bien básica. No se puede servir a estos dos dioses. O se está con el Dios de la vida, o se está con el Dios de el interés económico, monetario, financiero, desmedido, ¿ok? Entonces, el evangelista comienza a enumerar a los animales, de los más grandes a los más pequeños, ¿sí? Bueyes, ovejas, palomas. ¿Se fijan? De los más grandes a los más pequeños. La palabra que Juan utiliza en griego para decir que los cambistas de monedas están sentados, ¿sí?, se dice en griego kathemai, y significa no solo la acción de estar sentado físicamente en un lugar, sino que denota también una actitud vital, habitar un lugar, estar instalados en un lugar, estar acostumbrados, habituados, bien acomodados existencialmente en un lugar fijo del cual nadie los puede quitar. ¿Se fijan? Por eso es rico cuando uno va a ver el texto original en griego. Entonces, aquí está el Dios del templo, el dinero, mamón, que habita este templo, que está bien instalado en el templo, ¿sí?, representado en estos vendedores y en estos cambistas, ¿no?, donde todo parece basarse en la conveniencia, el interés, y todo ello a favor de la casta sacerdotal en el poder que gestiona el templo. ¿Quiénes eran los cambistas?
Los cambistas ejercían la misma función que hoy ejercen los que cambian una moneda por otra, ¿sí? Por ejemplo, pesos por dólares. La gente venía al templo de muchas partes del mundo y traía sus propias monedas. Los cambistas cambiaban las monedas extranjeras, como por ejemplo la moneda romana, que normalmente tenía la efigie del emperador en turno y o de alguna divinidad, ¿sí? Cambiaban esas monedas por una moneda llamada moneda de Tiro, o quizá también otro nombre podría haber sido shekels, ¿sí? Estas monedas no tenían efigie, figura alguna. ¿Por qué? Recordemos que algunos emperadores llegaron a considerarse divinos o semidivinos, y los judíos no representaban a Yahvé con ninguna imagen y tenían prohibido introducir imágenes, sobre todo las de emperadores divinizados o semidivinizados en el templo y sobre todo en los recintos más sagrados del templo. ¿Ok? Entonces, solo con esa moneda de Tiro, esta moneda sin efigie, los judíos podían comprar lo necesario, sobre todo animales, para los sacrificios en el templo. Como sucede con las casas de cambio hoy, los cambistas cobraban una comisión y con toda seguridad en la transferencia había desajustes, ¿sí? Que favorecían ¿a quién? Pues a los cambistas. Entonces, dicho sea de paso, tanto las casas de cambio como los negocios que vendían los animales, o bien pertenecían a la casta sacerdotal, sobre todo a los saduceos, o estaban regulados por ellos. De modo que todo era negocio redondo para beneficio de los líderes religiosos. ¿Okay? Continúa el texto, haciendo un látigo con cuerdas, literalmente un flagelo. Había una tradición que presentaba, tradición, que presentaba al Mesías como armado con un flagelo con el cual debía castigar a los pecadores. Jesús se arma de un flagelo, pero atención, no castiga a quienes los líderes del templo etiquetan como pecadores, sino que castiga ¿a quién? Aquellos que son propiamente el alma del templo, los que sostienen económica y financieramente a la institución sacerdotal y magisterial en el poder, a sus ministros, a sus comerciantes, a esos son a los que dicen quiénes son pecadores y quiénes no, a esos son a los que Jesús los viene a chicotear con el flagelo y no a los otros pobres. ¿Ah? ¿Fijan? Entonces, continúa el texto. Dice que echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Jesús comienza expulsando, sacando, ¿sí? las ovejas y los bueyes. Y la imagen que está detrás de esto, de sacar las ovejas, ¿sí? No se puede evitar aquí ver la imagen del pastor que libera a las ovejas del redil en el cual han sido encerradas y en donde han sido explotadas. La expresión se encuentra también en el capítulo 10 de Juan, cuando el evangelista escribe: y cuando ha conducido o sacado todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En Juan 10, 4, es decir, el buen pastor es el que cuida de las ovejas, no el que las explota. ¿Okay? Las ovejas son imagen del pueblo. El pueblo es la verdadera víctima sacrificial de estas fiestas a beneficio de la casta sacerdotal. Esto es lo que nos está queriendo decir el evangelista. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y como decía mi abuelita, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, echa las tuyas a remojar. ¿Ok? Esta advertencia también va para nosotros ahora, en nuestros días. ¿Ok? Para los líderes religiosos de nuestros días. Continúa el texto. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Extrañamente, Jesús se dirige para reprochar solamente a los vendedores de palomas. Dice el texto, y dijo a los que vendían palomas. Las palomas eran los animales permitidos para el sacrificio de purificación, sobre todo de los pobres. Jesús no tolera que el amor de Dios sea prostituido. Y les reprocha, les dice, quiten esto de aquí. Y atención a la frase que sigue. No hagan de la casa de mi Padre una casa de mercado. ¿Okay? El templo, que era la casa de Dios, Jesús la llama la casa del Padre, ¿sí? Con esa connotación de intimidad, ¿sí? En la relación con Dios. Mientras el Dios, ¿sí? De la casta sacerdotal tenía necesidad de feligreses, de adeptos, de seguidores, ¿sí? A veces ese afán
por los números, las multitudes, las estadísticas de creyentes, la uniformidad en el pensar, creer y celebrar, ¿sí? Y además tenía necesidad este sistema de todo un culto, ¿sí? De todo un culto, de un aparato sacrificial para que la gente sintiera que estaba redimida o cerca de Dios o escuchada por Dios. El Padre, en cambio, habita en todos los que lo acogen e invita a todos a comprometerse con el mensaje de Jesús, el Evangelio, para realizarse mediante el amor. Y quiere que todos sean capaces de hacerse sus hijos y sus hijas y hermanos entre sí, libres, plenos, felices. ¿Okay? La oposición entre estas dos imágenes de Dios, bien importante. Mientras el Dios Mamón del templo exige ofrendas, el Padre es aquel que ofrece vida para sus hijos e hijas. Mercado y casa del Padre son incompatibles. Mercado y casa del Padre son incompatibles. Donde hay interés y conveniencia, no está el Padre. La palabra que Jesús utiliza, o Juan, pues poniendo en boca de Jesús, en griego para decir mercado, también significa emporio, es decir, todo un imperio, todo un sistema financiero construido sobre la economía, el usufructo, el intercambio mercantil, ¿sí? Hecho en el nombre de Dios. En eso habían convertido la casta sacerdotal, lo que debería ser la casa del Padre. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta que al interrumpir el sistema de intercambio y de venta de animales, Jesús está interrumpiendo el flujo del sistema cultural del templo y por lo tanto Jesús está afectando negativamente el ingreso de dinero a las arcas del templo y además está trastornando todo el sistema de sacrificios y de turnos de los sacerdotes y levitas que servían en el templo. Es un caos total lo que está provocando Jesús. ¿Ok? Dice el texto, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito. Y el evangelista cita entonces el Salmo 69, verso 10. Dice, el celo por tu casa me devorará. Atención aquí. En el Salmo 69, el salmista menciona las dificultades, incomprensiones, afrentas, burlas, persecuciones que enfrenta el salmista de parte de sus enemigos por querer ser fiel a Dios. El compromiso del salmista, el celo, ¿sí?, del salmista con la causa de Dios le ha causado la oposición de sus enemigos que figuradamente lo devoran. El evangelista cita este salmo, pero distinto, ¿sí? Porque el salmo, el texto original del salmo, decía, el celo por tu casa me ha devorado, en pasado. Y Juan lo cita en futuro, me devorará. ¿Por qué? Aquí están en los detalles, aquí están las claves, ¿se fijan? Los discípulos, no en ese momento, sino cuando reflexionan sobre esta experiencia en el templo, relacionaron a Jesús con las grandes figuras del pasado, cuyo compromiso con el honor de Dios les había costado persecuciones o incluso la vida. 3 ejemplos. Pinhas, en el libro de los Números, capítulo 25, verso 11. Elías, que sufre persecución, en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 10. O Matatías, en el primer libro de los Macabeos, capítulo 2, versos del 24 al 26. Chequen estos pasajes, ¿ok? Al igual que ellos, estos tres personajes, al igual que ellos, esta presente acción profética de Jesús, este celo de Jesús, porque se respete el nombre de Dios y porque no se mercantilice ni se prostituya la relación con ese Dios, lo llevará en el futuro a ser devorado por la furia de sus enemigos, es decir, a sufrir calumnias, persecución e incluso la muerte. El celo por tu casa, el compromiso con tu causa, ¿sí? Dice, me devorará, es decir, me destruirá. Los judíos entonces, o sea, los líderes, los jefes religiosos del pueblo, ¿sí?, le replicaron diciéndole, ¿qué señal o qué signo? ¿Sí? Es decir, ¿con qué autoridad
nos muestras para obrar así? ¿Qué autoridad nos muestras para obrar así? Y Jesús le respondió, destruyan este santuario. Atención aquí. En la antigüedad, los templos se consideraban la morada, la casa donde habitaban los dioses. Israel también tenía esta idea, solo que rehusaba representar a su Dios, Yahvé, con imágenes. Y aquí viene algo muy importante. Atención. El evangelista no usa aquí las palabras casa, que en griego es oikos, o la palabra templo, que en griego es hieros, ¿sí? La cual ha utilizado antes, hasta este punto antes, sino que utiliza la palabra santuario, ¿sí? Dice, destruyan este santuario. Y la palabra que utiliza aquí en griego es naos. Naos. Explico esto. Templo, en griego hieros, cuando se utiliza la palabra hieros para templo, indicaba todo el conjunto de los edificios que constituían el templo y que se consideraba el lugar santo, ¿no? Como todo templo. Pero ahora el evangelista utiliza el término naos, naos, que se puede traducir como santuario, ¿sí? Y que indicaba más bien el edificio más importante, el más sagrado, aquel en el cual se creía firmemente que habitaba la presencia de Yahvé, el santo de los santos, ¿sí? El santo de los santos. La palabra naos viene precisamente del verbo naío, que significa habitar o inhabitar, residir, ocupar un espacio, ¿sí? Habitándolo. Entonces, ¿de qué santuario, de qué naos habla Jesús? Aquí está el twist que ha dado el evangelista. ¿Se acuerdan que había dicho al principio que en el Evangelio de Juan Jesús se la pasa abrogando, destruyendo o sustituyendo lugares o fiestas que son muy queridas y fundamentales para los judíos? Pues aquí está un ejemplo. Hasta ahora, el evangelista se había referido al templo físico, por eso utilizó la palabra hieros. Pero ahora viene la sustitución. Jesús ya no se refiere a ese hieros, a ese templo, sino al naos, al santuario. ¿Y quién es ese santuario? Es Él mismo. Jesús dice, destruyan este naos, este santuario, ¿sí? Porque Él es el santuario. En el prólogo de su evangelio, Juan había escrito que el verbo, la palabra de Dios, el proyecto de Dios, se hizo carne y viene a, fíjense, a habitar. ¿En dónde habita? ¿En un templo físico? No. ¿Dónde dice? Viene a habitar en medio de nosotros, o también se puede traducir como en nosotros. Esto se dice en griego bien bonito, se dice kai eskenosen en hemin, kai eskenosen en hemin, y puso su tienda de campaña, su morada, su habitación, y se puede traducir como entre nosotros, en medio de nosotros, o incluso en nosotros, dentro de nosotros. Esto está en Juan 1:14, ¿sí? Y además dice también en el prólogo que vino a los suyos, pero los suyos, los de su religión, no lo recibieron. En Juan 1:11. Pues bien, ahora el evangelista nos cuenta cómo habita Dios entre nosotros, ¿sí? Con Jesús, Dios no está más presente en un edificio, sino que Dios está presente en una persona, la de Jesús, que es el nuevo naos, el nuevo santuario de Dios. Jesús habita en quienes se encuentran con Él, en quienes lo reciben, en quienes lo aceptan y viven su mensaje de vida, es decir, que viven como Él vivió. Y entonces, esos y esas que reciben el mensaje de Jesús y lo ponen en práctica y lo viven, ellos se convierten también en un naos, en un santuario, donde Jesús y el Padre habitan. No solo Jesús, sino también nosotros, si vivimos de acuerdo al Evangelio, somos el santuario de Dios cuando amamos a los demás. Fíjense cómo más adelante escribe el evangelista, si alguien me ama, y este es el único mandamiento que Jesús nos deja en el Evangelio de Juan, dice, si alguien me ama, guardará mi palabra, es decir, se comportará de acuerdo a esta palabra. Y atención a lo que sigue, y mi Padre le amará, y vendremos a él, o a ella, ¿no? Y haremos morada
en él o en ella, ¿no? Es decir, el Padre y Jesús vienen y habitan en nosotros. Por lo tanto, nosotros también nos convertimos en el naos de Dios, en el santuario de Dios. Esto está en Juan capítulo 14, verso 23. Por eso les decía al principio que el Evangelio de Juan está escrito con una teología poética que es poderosísima y bellísima en imágenes y en símbolos. ¿Se fijan? Dios ya no mora, ya no habita en construcciones hechas por el ser humano, sino que Dios habita en aquellos que manifiestan el amor a los que más lo necesitan. Por eso, para nosotros, los templos, nuestros templos, no son tanto la casa de Dios, sino, fíjense, la casa donde se reúnen los hijos e hijas de Dios. La casa de los hijos e hijas de Dios. ¿Sí? Nosotros somos el templo, el santuario, donde, esperemos, Dios habita y se manifiesta a los demás con nuestras obras de amor. Y como tales, nos reunimos en algún lugar, ¿sí?, que nosotros llamamos iglesia o templo, para celebrar lo que se supone estamos viviendo en la vida cotidiana. Fíjense, las comunidades de Pablo tenían esa misma conciencia. Por eso, el apóstol les recuerda, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. En 1 Corintios capítulo 3, versos 16 al 17. ¿Se fijan? La misma idea. Las comunidades tenían esa conciencia de ser el nuevo naos, el nuevo santuario, ¿sí?, donde Dios habitaba, desde donde se manifestaba la presencia de Dios a los demás a través del amor, la justicia, la compasión, la ternura, etc. Entonces, Jesús no estaba hablando de la destrucción del templo de Jerusalén, algo que la generación del evangelista ya conocía porque ya había pasado, ¿sí? Y que además no tuvieron esperanzas de verlo reconstruido. Jesús está hablando de la manifestación de un nuevo santuario, su presencia en medio de la humanidad, desde la cual va a irradiar el amor de Dios y la vida nueva resucitada, a la cual todos podemos acceder si vivimos en la vida diaria como Jesús vivió, ¿sí?, y el mensaje que Él predicó. Entonces, mientras al antiguo santuario no todos podían tener acceso, ¿sí?, porque debían cumplir muchísimos requisitos, rituales, y transacciones económicas para acercarse a Dios, ¿no? El nuevo santuario, Jesús, y quien vive como Jesús vivió, es aquel que va al encuentro de los excluidos por las personas y los sistemas opresores de este mundo, entre los que desgraciadamente a veces se encuentran también los sistemas religiosos. Jesús es el nuevo santuario desde el cual se irradia, se manifiesta el amor de Dios, y también nos anuncia que nosotros podemos ser ese santuario donde Él y el Padre habitan y desde el cual se manifiestan a los demás a través de nuestras buenas obras. ¿Se fijan qué bonito? Y continúa el texto, en 3 días lo levantaré, este nuevo naos, este nuevo santuario. Esta es una referencia velada, ¿sí? Velada para los interlocutores de Jesús, pero no para la audiencia que escucha el Evangelio, ¿ok? Es una audiencia velada de la resurrección de Jesús. Para Jesús, la muerte será la máxima manifestación de la gloria de Dios, del amor de Dios por la humanidad. Naturalmente, los judíos no comprenden y piensan que lo que Jesús les dice está en relación con el edificio que ellos están viendo enfrente, ¿sí?, con el templo. Por eso dicen, 46 años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero, nota que nos pone aquí el evangelista, él hablaba del santuario de su cuerpo. Entonces, hay que decir algo de paso aquí. El cuerpo no es la prisión del alma, sino el santuario donde se manifiesta el amor de Dios. El cuerpo es nuestro intermediario para mostrar el amor, la compasión, la bondad, la ternura, la justicia a los demás. Por favor, no despreciemos el cuerpo, como a veces lo hacemos
por culpa de esa falsa espiritualidad ascética. No, el cuerpo tiene su lugar en la espiritualidad cristiana y hay que recuperar ese lugar del cuerpo en la espiritualidad cristiana, ¿sí? En definitiva, en la palabra cuerpo, es claro que el evangelista se está refiriendo a toda la persona de Jesús, ¿sí? Fíjense, Jesús cómo se la pasa cuidando de toda la persona, curando. ¿Qué cura? ¿Sí? Cura, dirá uno, cura el cuerpo, sí, pero al curar el cuerpo está curando a toda la persona. Es lo que le interesa a Jesús, toda la persona. Continúa el texto. Cuando resucitó pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso. Juan se refiere aquí a la experiencia personal y comunitaria de la iglesia joánica que escribe el Evangelio. La comunidad ha creído que Jesús ha trascendido esta vida y ha continuado su existencia de una forma totalmente nueva, ¿sí?, después de la muerte. Porque eso es la resurrección. La resurrección es la permanencia, la continuación de la vida a través de la muerte. Y entonces, dice el texto, creyeron en la Escritura. Se refiere a ese Salmo 69 que hemos citado un poco antes y que será citado más veces en la pasión de Jesús. Dice, y en las palabras que había dicho Jesús. Es decir, el evangelista está reflexionando sobre la experiencia de la comunidad que recuerda estas palabras de Jesús. Y sigue el texto diciendo, mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver las señales o los signos que realizaba. Esta creencia, esta fe, como se verá más adelante en el capítulo 6, es solo superficial e incorrecta, puesto que muchos lo van a abandonar. Bien interesante que en Juan, Jesús jamás hace signos milagrosos para convencer a su audiencia de creer en él. Eso no le importa. A veces habla mucho más duro, ¿sí? Mucho más duro, sabiendo que hay quien lo puede abandonar, ¿sí? Jesús quiere personas pensantes, que disciernan, libres, ¿sí? No quiere borregos, no quiere fanáticos, ¿sí? A veces a muchos entre nosotros les pasa así. Quieren ver pruebas para creer. Jesús no es un mago que hace trucos para que se le admire y se crea en él. Oh, hizo esto, ahora sí creo en él. Ese no es el Jesús del Evangelio. De acuerdo al Evangelio de Juan, creer o tener fe significa reconocer que en Jesús Dios se ha revelado a la humanidad para hacernos hijos de Dios, es decir, para amar lo más y lo mejor posible como Dios ama, y así participar de la vida abundante de ese Dios. Creer implica reconocer, darme cuenta y recibir, acoger el amor de Dios en mi propia vida y después comunicarlo, compartirlo con los demás. ¿Sí? Dios nos concede su amor. De nosotros depende reconocerlo, aceptarlo y compartirlo para aumentar nuestra capacidad de amar, para convertirnos en la manifestación y expresión de su amor, para convertirnos en ese santuario que decía antes. Dicho de otra forma, tener fe significa creerle a Dios que me ama y comunicar ese amor, ¿sí?, con los demás y a los demás. Entonces, creer o tener fe en el sentido más bíblico significa ser fiel con mis obras, ser fiel al Dios que es siempre fiel y mostrar esa fidelidad con obras de amor muy concretas. Por eso el evangelista concluye, pero Jesús no se confiaba de ellos o a ellos, no se confiaba de ellos, no les creía, no acepta el rol que pretenden atribuirle. ¿Por qué? Dice, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. El pueblo cree ver en Jesús el reformador esperado, una especie de guerrero violento, celoso, cumplidor de la Torá, de la ley, que viene a satisfacer las agendas políticas de algunos grupos de personas. Pero todo eso nada tiene que ver con Jesús. La muchedumbre y los discípulos quizás tenían expectativas que Jesús sustituyera la jerarquía religiosa con una nueva, que reformara las instituciones religiosas y políticas,
que peleara y derrotara a los invasores, a los romanos, que restaurara la monarquía davídica, la de David, ¿sí? El esplendor nacional. Pero todas esas expectativas van a ser defraudadas. ¿Por qué? Porque Jesús no es ese Mesías y no ha venido a eso. Quizás, y aquí pongo un gran quizás nos pasa algo similar a nosotros hoy. Traigamos el Evangelio a nuestra realidad hoy aquí, ¿ok? Quizá nos pasa que proyectamos sobre Jesús nuestras expectativas, agendas, intereses, y lo queremos hacer cómplice y legitimador de esas aspiraciones. Quizás también nos pasa que hemos mercantilizado, pervertido, prostituido, adulterado la relación con Dios, haciendo del cristianismo una especie de checklist, de lista de requisitos, que si los cumplo, check, estoy bien con Dios y Dios está bien conmigo y que nadie más me moleste. Ese no es el Evangelio. Quizás necesitamos que Jesús venga de nuevo con su látigo de unas cuantas verdades y nos saque de nuestros lugares donde estamos bien instalados, como esos cambistas de monedas, bien cómodos, controlando y manipulando a los demás en su nombre, creyendo que así obramos bien. Quizás necesitamos que Jesús venga otra vez y nos haga saber que no confía en nosotros cuando decimos que creemos en Él por intereses ocultos, o que creemos en Él mientras no nos saque de nuestra zona de confort, mientras no nos saque de nuestro cristianismo autorreferencial. Diosito y yo nos entendemos nada más. Quizá necesitamos que Jesús venga y nos dé unos cuantos chicotazos, ¿no? Pero la verdad es que no necesitamos que Jesús vuelva. Tenemos esta página hermosa del Evangelio para recordárnoslo. Si no entendemos este Evangelio, esta página, esta lección que nos está dando el evangelista, no vamos a entender ni aunque Jesús venga en persona. Lo mismo le pasó a ellos, a algunos de ellos, acuérdense. Entonces, los signos, las señales que Jesús hace en Jerusalén, que se debería traducir mejor como las obras, son todas obras que comunican vida y no muerte. Y justamente porque son comunicación de vida, de liberación, de justicia, es que son un peligro para los templos, para las estructuras, para las jerarquías de todo tiempo, que en vez de servir, usurpan el lugar de Dios con invenciones humanas para beneficio propio y perjuicio del pueblo, provocando así muerte, esclavitud, injusticia. Por otro lado, que no se nos olvide el otro mensaje, la buena noticia, el Evangelio, la parte más positiva, ¿ok? Nosotros somos el santuario de Dios. Hacia allí apunta la revelación de Jesús. Jesús, como primicia al frente, sí, pero también nosotros somos, si así lo queremos, el santuario donde Dios se manifiesta a través de nuestras buenas obras. Esa es la dignidad tan alta a la que Dios nos invita. Miren, Dios no quiere fanáticos que son parte de un culto excéntrico, ni gente repitiendo alabanzas como merolicos todo el día. No. Más adelante en este evangelio, Jesús le dirá a la mujer samaritana que los que de verdad adoran a Dios lo hacen en espíritu y en verdad, es decir, lo hacen motivados por el Espíritu de Dios, que es amor, y en verdad, es decir, con obras concretas que dan vida. Definitivamente, no sé ustedes, pero definitivamente este evangelio nos trae tanto una advertencia como una invitación para nosotros hoy, ¿sí? Y como aparece varias veces ahí en el evangelio, quien tenga oídos para oír, que oiga, que es un dicho que significa, ya que tienen oídos para oír, úselos, ¿ok? Y esto va para todos nosotros, empezando por mí, ¿ok? Oigan, pues hasta aquí le dejo porque ya me he extendido demasiado. Hasta aquí mi colaboración el día de hoy. Gracias por acompañarme, gracias por seguir viendo estos estudios bíblicos. Recuerden darle like, compartir, darle a la campanita, suscribirse para que se enteren cuando llegue un nuevo video. ¿Qué más? Déjenme sus comentarios, sus preguntas, muy interesantes todos, se los agradezco de verdad
muchísimo, gente de toda Latinoamérica y de varias partes también de Estados Unidos, y también gente, me he enterado, gente de España también que nos sigue, que nos acompaña. Entonces, gracias a todos por seguirnos, y ojalá que esta buena noticia, esta buena palabra, este evangelio de Jesús se siga expandiendo, ¿sí? Si lo compartimos con más gente, el evangelio es buena noticia para la vida, es cosa positiva, ¿sí? Para nosotros, para la plenitud de vida, ¿sí? Ahí está el auténtico centro del evangelio, ¿ok? Y eso es lo que debe de provocar cada vez que estudiamos, que meditamos, que oramos con el evangelio, ¿sí? El producto debe ser siempre vida, ¿sí? Vida. A pesar de las circunstancias más difíciles, ¿sí? Más complicadas, siempre una palabra de vida, de ternura, de comprensión, de acompañamiento, lo que se necesite para que la persona pueda encontrar en nosotros, ¿sí? La presencia de Dios, el santuario de Dios. ¿Ok? Muy bien. Pues hasta aquí le dejo, porque si no, yo no tengo para cuándo pararle. Ya saben, correo electrónico verbumdayofm@gmail.com, página de Facebook @verbumdayofm. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Ya saben, como siempre, como buenos franciscanos, para todos ustedes, mi más cordial saludo de paz y bien. Hasta la próxima. Dios les bendiga.